Empezando con los estudios sobre la Biblia, voy a hablar sobre algunos conceptos básicos y enseñanzas básicas del cristianismo. Empezaremos con el concepto de pecado. Este es definido claramente en la primera carta de Juan 3:4, donde nos dice que pecado es infracción de la ley. También Juan nos dice en el capítulo 5, verso 17, que toda injusticia es considerada pecado. Tenemos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 31, cuando el rey Saúl dijo: he pecado y quebrantado el mandamiento de Dios. Romanos, en el capítulo 7, del verso 7 al 13, nos dice que la ley es la que nos muestra que es pecado. Nuevamente, el apóstol Juan, en la primera carta suya, en el capítulo 3, entre el verso 8 al 9, nos dice que todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Sin embargo, el que es nacido de Dios no practica el pecado. La primera vez que la palabra pecado aparece en la Biblia es en Génesis 4:7, y la última vez es en 1 de Juan, capítulo 5, verso 18. Una de las palabras que traduce como pecado en el Antiguo Testamento es hatá, que literalmente significa errar el camino o no dar en el blanco. Puede indicar una ofensa contra el prójimo o un pecado contra Dios. En el caso de ser pecado contra Dios, es escoger un camino o estilo de vida que se aparta de la voluntad de Dios, que se aparta de aquello que Dios ha dicho en su ley. En griego, en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra hamartano, que literalmente significa errar al blanco. Resumiendo, pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, la cual está claramente definida por medio de su ley o su Torá. Pecado es una falta de amor hacia Dios y hacia el prójimo. En los siguientes videos de esta serie vamos a hablar sobre qué es la ley o qué es la Torá y qué es el amor a Dios y el amor al prójimo.